El primer gran tema de hoy de nuestro programa aquí a fondo para hablar del tema, analizar la última información y lo que puede, la secuela que vendrá. Está con nosotros aquí en el estudio Octavio Pérez, coronel retirado del ejército estadounidense. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. También le damos vía Skype las buenas noches a Miguel González Palacio, nos acompaña desde Texas, analista militar. Muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y en exclusiva nos vamos a Panamá. Tenemos con nosotros al fiscal antidrogas de Panamá, Javier Caraballo. Muy buenas noches, fiscal, y gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Muy buenas noches, gracias a usted por la invitación. La primera pregunta que quiero hacerle, ¿se le han presentado cargos oficialmente a la tripulación o eso todavía no ha sucedido? Sí, efectivamente se le presentaron cargos a la tripulación por la comisión de delitos genéricamente contra la seguridad colectiva, específicamente por tráfico ilegal de armas. ¿Qué pasa con la embarcación? ¿Qué ocurre además con el material que fue confiscado? ¿Hay detalles sobre esto que pueda darnos? Mire, esta es una investigación incipiente, en esto vamos paso a paso. La investigación en este momento está siendo requisada. De las 5 bodegas solo hemos logrado requisar una. De esa ya hemos logrado sacar 2 contenedores. Se logran visualizar 4 más que al parecer están forrados de azúcar, enterrados en azúcar actualmente, de manera tal que cuando culminemos la requisa total de la embarcación, verifiquemos todo lo que esta contiene, tomaremos algún tipo de decisión jurídica respecto a la misma. Existe la posibilidad de que haya más armamento que aún no ha sido descubierto. Fiscal, usted estuvo físicamente en el barco en el momento que el presidente Martinelli dio la conferencia, que esto se hizo público. ¿Cómo es que llega el presidente allí? Eso no es habitual. Efectivamente el señor presidente preocupado por el tipo de armamento descubierto y sobre todo preocupado por el tipo de situación que se da cuando un barco no declara armamento bélico y pretende pasar por el canal, se presentó al puerto de Manzanillo, donde se hace la revisión para verificar de manera personal el tema. Hay una serie de versiones que quiero que usted nos confirme si le es posible. Se ha dicho, se ha informado que el sábado pasado el vicecanciller cubano estuvo y trató de negociar con el presidente Martinelli el regreso de esta embarcación a Cuba. Sin embargo, no reveló qué es lo que había dentro. Bueno, yo soy fiscal, yo estoy en una investigación de tipo judicial. Ese tipo de información la podrían confirmar o descartar personas del servicio diplomático, no mi persona. ¿De dónde fue esa información de inteligencia? Presuntamente fueron a esa embarcación porque había informes de que había drogas. Hay otras versiones que dicen que no, que se sabía exactamente que había pues un armamento de importancia. ¿De dónde sale esa información de inteligencia? Bueno, efectivamente se recibe información de inteligencia que daba cuenta de que esta embarcación llevaba sustancias ilícitas. Esta información fue procesada y nos encontramos con que la embarcación ya hace algunos años había sido encontrada precisamente con sustancias ilícitas. Hace 2 años, año y medio, si la memoria no me falla, creo que en Ucrania la habían encontrado con sustancias ilícitas. Todo esto eleva el perfil de que pudiese contener nuevamente este tipo de sustancias y todo ello motiva que se realice la diligencia en búsqueda de sustancias ilícitas, encontrándonos con la sorpresa de que lo que llevaba o hasta ahora lo que hemos encontrado son material bélico. No obstante, no descartamos que con la revisión se encuentre sustancias ilícitas o algún otro tipo de material. ¿Ahora qué? ¿Qué es el próximo paso? ¿Qué piensan hacer las autoridades panameñas? Bueno, por ahora nosotros estamos concentrados en descargar casi los 220.000 quintales de azúcar que se encuentran en la embarcación, verificar qué otras cosas contiene la misma para adelantar la investigación correspondiente. ¿Qué pasó? ¿Puede decirnos, se ha comentado que en el momento que iban a ingresar a la embarcación, tanto el capitán como los marineros ofrecieron resistencia? Incluso se ha dicho que el capitán trató de suicidarse. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, efectivamente, se llega a la embarcación por la alerta de drogas. No obstante, desde el momento mismo que se le pide a la embarcación que
permita una revisión de su carga. Esto eleva la sospecha de que pudiese llevar algo ilícito, porque la tripulación se niega de manera rotunda a este hecho. Cuando se le pide que la embarcación la guíen hacia un puerto para poder hacer la revisión, se niegan, apagan algunos de los sistemas de navegación de la nave. Esta nave debió ser remolcada hacia el puerto, y a partir de allí se dan una serie de acciones de sabotaje por parte de la tripulación de los mecanismos que nos hubieran permitido descargar rápidamente, o por lo menos un poco más rápido, esta mercancía. Se averían o logran averiar las grúas de la embarcación, dañan algunos otros equipos, y finalmente, cuando parecía un poco más eminente o cerca de que se iba a hacer la requisa, el capitán toma un cuchillo e intenta quitarse la vida. Yo le preguntaba anteriormente de que se había dicho que el sábado había habido presuntamente una reunión entre el vicecanciller cubano y el presidente Martinelli. Usted no me lo confirma oficialmente. La pregunta es, después de que el escándalo es titular de periódico en el mundo entero, ¿ha habido algún tipo de comunicación nuevamente con el gobierno cubano? Bueno, vuelvo y le digo, yo soy fiscal de drogas, estoy dirigiendo esta investigación. No obstante, esos son temas que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que son los que podrían confirmar o negar este tipo de información. Fiscal, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en el programa A Fondo. Ahí lo tenían en exclusiva. Nos acompañaba Javier Caraballo, fiscal antidroga de Panamá, que estuvo físicamente en la embarcación junto con el presidente Martinelli en el momento que explota pues todo este escándalo. Vamos a retomar ahora la conversación. Octavio Pérez, aquí con nosotros en el estudio. También el analista militar Miguel González Palacio, que nos acompaña desde Texas. Octavio, eso es ilegal por partida doble. Está por una parte el tema de Naciones Unidas y una resolución que impide pues que se ayude o que se transporte material por parte de Corea del Norte por el tema de las pruebas nucleares que han estado haciendo. Pero por otro, estamos hablando de un barco mercante que tenía que declarar legalmente qué es lo que iba y evidentemente lo ocultó. Bueno, aquí tú tienes, como acaba de decirnos el fiscal, varias violaciones. Las violaciones no únicamente a la resolución 1718, que prohíbe el traspaso, el traslado, la venta o el intercambio de piezas, de motores, todo lo que declaró el gobierno cubano anoche está cubierto bajo estas sanciones. Ahora, en el ámbito marítimo, ellos inutilizaron el sistema de GPS varias veces. Este barco normalmente está en la costa del Pacífico entre Rusia y Vietnam. O sea, son 5 barcos nada más que del 2010 han entrado por el Istmo de Panamá hacia Cuba. O sea que no es una cosa bien inusual. Hay un barco norcoreano que hizo esa misma ruta el año pasado, sin embargo no pasó nada con él. El Chongnyeon-ho, que es un barco similar, un sister ship que le llaman, hizo mismo viaje mercante en mayo, el mismo recorrido, y llegó a La Habana 3 días, después fue a Puerto Padre, lo cargaron de azúcar y volvió a La Habana, y el mismo transcurso. O sea que puede que se nos haya escapado otro cargamento muy similar a este que tenemos ahora. González Palacio, buenas noches nuevamente. ¿Qué tipo de misiles, qué sabemos esta noche de nuevo con relación a ese arsenal militar que hay allá adentro? Todos los comentarios que se han hecho concernientes a este tipo de armamentos han sido bastante acertados. Estos son armamentos anticuados que básicamente son inefectivos, si se le puede llamar así, dado el caso de que hay diferentes maneras de evitar ser impactados por los mismos. Y Cuba tiene razón, están completamente obsoletos, pero ese no es el punto. El punto es que tiene partes, tiene refractorios que pueden ser utilizados para otros propósitos, y esa es la impresión que da todo esto, puesto que, como acaba de mencionar el teniente coronel Octavio Pérez, ellos desactivaron lo que se le llama en el Automated Identification System, que dice en la ley marítima desde 1902 que cualquier buque de 300 toneladas o más tiene que tenerlo. Y eso es un dispositivo de seguridad tanto para ese buque como para las rutas mercantiles. El hecho de que lo hayan descontinuado es indicativo de que no querían saber a dónde fueron. Y mi sospecha es que fueron a otros lugares además de Cuba.
que pudiera haber otro lugar además de Cuba. Coronel, Panamá ha pedido, lo estaba diciendo el fiscal, pues expertos de Naciones Unidas que lleguen a investigar. ¿Cuándo llegarían? ¿Cómo es el proceso y qué penas podrían salir de ahí? Bueno, una de las cosas que Panamá lo más seguro va a querer hacer inmediatamente es transferir esta investigación a la ONU, bajo el auspicio del capítulo 8 de la resolución esta 1718. En ese caso vienen inspectores de la ONU, que mayormente, como son los inspectores de la IATA y los inspectores de todas las otras organizaciones, muchos van a ser americanos o europeos, occidentales, que tienen conocimiento de este tipo de armamento. Una nota muy importante que difiere un poco, como Miguel dice, cuando hablamos del SA-2, aunque sea un misil que es bien obsoleto, es un misil que todavía se usó hasta la guerra del Golfo, se usó en la guerra de Georgia y Azerbaiyán. En otras palabras, hay 270 misiles de eso en Corea del Norte, 260 en Egipto, en Siria y en Polonia. O sea, sigue siendo un misil. El otro, el Pechora, fue el que tumbó el F-117, la única vez que se ha tumbado en la guerra de Kosovo. En otras palabras, no porque sea la capacidad, sino el simple hecho de tú disparar estos misiles en un vuelo. Lo estamos viendo en pantalla en ese momento. Esos son los radares asociados al Pechora. Ese es el Pechora que tienes ahí, el SA-3, y el radar asociado a él. En otras palabras, todavía está activo en el arsenal de Siria, todavía está activo. Y una de las conclusiones, aparte de que fue a ser rehabilitado, es que posiblemente Corea del Norte, viendo el potencial de sanciones de China mismo, para obtener partes de repuesto, le están pidiendo al gobierno cubano que le devuelvan esto para ellos poder rehabilitar su propia sistema que tienen allá. Oye, además se dice, bueno, que Washington, que Estados Unidos estaría detrás de parte de toda esta información de inteligencia que se dio. Cuba, eso no llega en un buen momento para Cuba. Hoy se iniciaron los diálogos migratorios. Se dijo, inclusive la congresista Ileana Ros-Lehtinen pidió que se cancelara. Esto no ha sido y Pyongyang continúa en un total silencio en todo esto. Gracias, coronel, por haber estado con nosotros. También Miguel González Palacio, analista militar, muchísimas gracias por habernos acompañado esa noche desde Texas. Vamos a la pausa. Al regreso, Ricardo Alarcón, el ex jefe del Parlamento cubano, caído en desgracia, defenestrado, se queja amargamente del debate que sostuvo hace 5 años con el entonces estudiante de informática Eliezer Ávila. Vamos a contarles cuando regresemos.